よっしゃ Round 1 Fight! La persona que entra puede decir, bueno, yo subo, no sé, me gusta Citarrosa, entonces sube una imagen de Citarrosa y eso queda puesto desde ese usuario. Entonces como que se va como aumentando, o incluso como algunos, los más viejos ya no hay lugar, se bajan y van quedando otros. Y cada imagen, lo que tenga puede ser un cuadro, puede ser una placa o un mapita o no sé qué, y al darle información ahí te vas a un link de algo relacionado con eso. O sea, nada, era como la idea esa del lugar que cada persona que entra con esa pulpería y que se vaya armando con cosas que a la gente le disparen a partir de eso que quiera dejar en ese lugar. Como un muro, ¿no? Translation, what's going on now? I had the idea of the visual place of a wall where the people, this place is full of pictures and things. Es experiencia, es experiencia. So this is our project, and the hackathon will focus on content, so you can make it narrow. You can be like, okay, project, I don't know what the name is. You can show this, and it's focused on show them this one of the multiple modules, and figure out how to make this as an easy. Yo si quieren puedo escribir lo que Yeah, quería hacer. you're right. What flavor did you get the last time that you have that someone offers you a ice cream? Por ejemplo. En español. No es así, re casera. So we have 10 minutes left. We're going to be doing quantum sea un magnito que se mueve siempre para el mismo lado. Ver los videos, sí, aunque eso también depende de programación. ¿Cómo va a ser el guión de todo? RPG, tipo, claro, lo que era básicamente es, bueno, que las paredes, que eran las que delimitaban el movimiento del personaje y, bueno, el movimiento del personaje en sí. Después, como último, nomás, tipo, ¿dónde van a estar las cosas? ¿Dónde van a estar los botones? Cuando sale el pop-up, el botón va a estar ubicado acá y acá. Sí, el botón seguramente siempre va a estar. Claro. Y para acá hay una animación. Y que había que hacer lo menos posible para que funcione. ¿tuya? Be aware of stuff. Vos sos Santiago de nariz. Pobre se me hace, ¿sabes? Como que siento que es el mismo dado de toda la vida. Porque la metáfora al final se termina agotando en esto. O sea, esto estaba bueno porque nos lo imaginamos en video con el cartelito que está funcionando. Pero al final esto funciona como un stage, es algo que uno puede ir repitiendo, ¿sabes? El sacar números ahí. Creo que es algo que se agota rápido. Bueno, es una hora Igual no vas a hacer solo dos. La persona en sí va a sacar dos números, ponele. que siento que puede ser como más interesante, ¿verdad? A nivel conceptual que el Sí, no, número es que como tal. seguramente en el real la persona no podría mover libremente, pero ahora en cuestiones de programación podemos hacerlo únicamente de esa forma, me parece. En programación tú puedes generar que la flecha adelante, la de moverte, es lo mismo. Sí, pero la diferencia está en que si nosotros nos vamos a dar una imagen de fondo, si el laberinto en sí va a ser una foto, y ellos trazan, si la persona va a ir de la estación 1 a la 2, por ejemplo, ¿no? Ellos trazan este camino, y la foto puede tener cualquier cosa que el bicho va a hacer ese camino. O sea, obviamente el prototipo va a ser dividido eso. Saco 5 y lo mandaste para tal lado, obvio. Digo que opcionalmente él puede elegir, saqué 5 y tengo 5 para hacia adelante o Sí, hacia la en derecha. cuestiones de esto.
Entonces, ¿cuál es la palabra que describe mejor hoy por hoy a la persona que interactúa con este tipo de contenidos? Es muy difícil, digamos, solamente pensar la comunicación nada más que a nivel solamente lo digital y las últimas tecnologías, sino como un entramado, un ecosistema. Content consumer sounds right. It seems a little too stiff. So I would just prefer user. And that basically is simplified to whatever you create, whoever's using media, you're a user. Okay. Hay usuarios todavía que se sientan a ver televisión y miran televisión como lo hacían en la década del 50, del 60, pero hay otros usuarios que cada vez son más y tiene que ver también con la cuestión de las nuevas generaciones que se van desarrollando en nuevas formas de ver ese entramado narrativo, en el cual necesita mucho más, no soportan ver la televisión o el cine como estábamos acostumbrados los que somos un poco más viejos, ¿no? Estar sentados frente a una pantalla, necesitan hacer algo. Recently on a project, when there was one student that was working with the team of a project, and he called the person the interactor, l'interacteur, ou l'interactrice in the feminine. So I found it interesting. It was like more in the function, I would say. We commonly say user, but I think like more broadly it's really like audience, like the public, the person. So it's very simple. It's that person that is there and is doing something. That's a question that I think will never be answered. I don't think people like the word user because it sounds like you're either consuming the content or there's a very negative connotation, like a user is like a drug user. And I don't think we want our interactive documentaries to be like drugs. Well, maybe we want them to be addictive. That might be a good thing for the industry. But I don't think there's a correct word for it. I think it depends on what it is the person is doing with something. So if someone is watching it, I like to call them a viewer. If someone is actually getting information out of it, maybe they're a student, and maybe if they are using it in some way and getting some utility out of it, maybe then we call them a user. But it really depends on what the form is, what you would call the person who's interacting with it. I think user and viewer those are pretty common words. Contributor. Yeah. Why? Because like I said at the previous question, people needs to contribute in any way. So the question is what we want from the user. And I think me personally, I just want them to be able to really enjoy the content that they're consuming. So it's not really about the user anymore. I think it's more about the storyteller and the content creators. How can we better have meaningful experiences, whether it's be on the web or installation or in a virtual reality experience? How best can we create something for the user so when they experience it, their mind can explode and be so intrigued about what they are interacting with? Usuarios dejan de ser usuarios o dejan de ser audiencias pasivas para realmente interactuar e interaccionar. Y entonces se empiezan a convertir en este concepto que es bastante feo, porque viene de esa traducción de un anglicanismo que es de prosumer, que sería de productor y de consumidor, ¿no? Entonces quedó de prosumer y traducir al castellano es horrible, que es prosumidor. I think we're still like in the first steps. It's just the tip of the iceberg. It's like almost. One colleague said once that every project we do are prototypes, but we just go public with them. We're really experimenting stuff. I think that we'll see a difference when the generation of people who are 15 years old today will be the professionals like at 30 years old, and when they'll be the ones making this decision in the media sector, we'll see a big switch. I think this is the great thing about it, that everything is so new, maybe we don't even need any labels at all. Activity is not only giving choice to people to go either left or right, you need to give them the chance to express themselves. So that's why I rather like saying they are contributors. Yeah. Agarras un chico y quiere ver el televisor común y lo quiere hacer táctil. O sea, es algo que nosotros ni soñábamos, ¿no? Entonces hay que decir, ¿cómo? Y claro, pues no puede creer que no sea algo no táctil hoy.
User sometimes is a bit mechanical, and but interactor I find it interesting. It gives a specific role to the person. Que va cambiando las formas narrativas, porque obviamente esto tiene que ver con un cambio mayor que no tiene que tan solo que ver en cómo vemos, sino también las formas de pensar.